Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo de los hilios y flagelos y estamos integrados por Carhuas Cutipa, Sebastián Manuel, Chaguayo Acevedo Shaoni, Choquehuanca Ramos Paul Kevin y quien les habla. El día de hoy les presentaremos la estructura del texto y las partes del discurso. Y muchos se preguntan, ¿cómo estructurar un texto? ¿Cómo estructurar tu texto? Es una pregunta fácil de responder, aunque difícil de hacer, pues para que tu texto sea comprendido debe estar bien estructurado. Para realizar esta tarea, no te compliques, porque ya existen estructuras definidas, a esto se le conoce como tradición textual. Pero, ¿cómo puedes escoger la estructura ideal? Sencillo. Primero, debes conocer el propósito de tu texto. Si lo que deseas es solicitar algo, debes escoger el esquema de lógicamente una solicitud. De esta manera podrás organizar tu información teniendo en cuenta las partes de la solicitud y su distribución espacial. Pero cuidado, debes escoger una estructura antes de comenzar a escribir, pues si viertes todo tu conocimiento sobre un tema en el texto, solo estás demostrando que no dominas el tema, careces de seguridad y no tienes un propósito definido. Por otro lado, si tu texto está bien estructurado, demuestras que no solo entendiste el tema, sino que puedes hacerlo entender. ¿Cómo puedes saber si tu texto está bien estructurado? Si tus ideas son pertinentes con el tema, están organizadas y siguen el propósito que planteaste, pues lograste tu meta. Tu texto podrá ser leído con fluidez y ser entendido en el proceso. Luego de determinar cuál es la mejor estructura para tu texto, debes plantear una estrategia que permita guiar tu proceso de redacción. Estamos hablando de hacer un esquema. Un esquema es un diagrama o lista numérica de las ideas que irán apareciendo en tu texto, estableciendo su orden y las relaciones que hay entre ellas. Encontramos pues los esquemas habituales, que se dividen en dos, los esquemas numéricos y los diagramas de ideas. Los esquemas numéricos son usados en textos extensos y los dividen en capítulos o apartados, ordenándolos con números. De esta manera, 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Una de las ventajas de este esquema es que lo puedes usar como base para un índice, y una de sus limitaciones es que no podrás ver la relación entre los temas que vas a abordar. Siguiendo con los diagramas de ideas, estos esquemas son convenientes con textos breves, pues son más sencillos de manejar que un texto extenso. Utilizan figuras y flechas construyendo una red que muestran las relaciones entre las ideas y los temas que irás desarrollando. Entonces ahora veremos cómo preparar un esquema. Para esto tenemos que saber que el esquema será una primera expansión del tema, o sea, ¿qué quiero decir? Que ya se debe saber qué puntos se va a desarrollar, las partes del texto y cómo se relacionan entre sí, su jerarquía y su orden. Teniendo todo esto en cuenta, entonces podemos ahora sí armar nuestro esquema. El esquema en sí será este dibujo, diagrama, que representará el tema de forma clara y analítica, pero que estará muy relacionada con el propósito, y es que en base a este se puede plantear distintas organizaciones. Para nuestros fines, que es el discurso, tenemos una estructura global que es presentando primero los hechos, luego los análisis, síntesis y al final las conclusiones. Como el propósito es tan importante, veremos la estructura de un texto cuyo propósito es exponer. ¿Cómo es el orden de una exposición? Recordemos que la exposición en sí es mostrar o dar cuenta clara de los hechos sin ningún juicio de valor u opinión. ¿Y cómo es la estructura de la exposición? Bueno, podemos dividirlo en tres partes. La primera, que es el planteamiento del problema, donde vamos a poner los antecedentes y aclaraciones sobre algunos alcances. Esto sobre todo se hace para meter al lector dentro del texto y llamar la atención también. En la parte número 2 veremos la exposición del tema, en el cual tenemos tres puntos: el punto A, el punto B y el punto C. En el punto A vamos a decir que nosotros presentamos una breve historia del asunto. En el punto B vamos a detallar ya el punto de vista que nosotros conocemos, o sea, si tengamos más puntos de vista, pues mucho mejor, enriquece nuestro texto. Y cabe recalcar que el punto A y el punto B son indispensables, mientras que el punto C, que solo son los ejemplos, puede llegar a obviarse, porque al fin y al cabo esos ejemplos solo es para reforzar la idea ya planteada en los puntos A y B. Y como tercera parte tenemos a las conclusiones,
Que bueno, lo único que podemos decir aquí es que esto debe ser coherente con lo mencionado en la parte número 2. Cabe recalcar que podemos hacer ciertas modificaciones, como la de presentar las conclusiones en la parte número 1. Pero ojo, solo presentar las conclusiones, no desarrollarlas. Si hacemos este pequeño cambio, en la parte 2 quedaría igual, pero en la parte 3 tendrías que continuar con lo presentado en la parte 1 y reforzar con lo mencionado en la parte 2. Ahora veamos el orden de una crítica. Es común que los textos no sean enteramente expositivos. Las estrategias empleadas en ellos varían según lo que se busque hacer en cada momento. De allí que unas se complementan con otras. Entonces analicemos la estructura de una crítica. 1. La exposición de las ideas. Habrá que exponer los fundamentos de las ideas que se van a criticar, acompañados de aclaraciones y ejemplos. Convendrá que los ejemplos sean los mismos dados por el autor cuyas ideas venimos exponiendo. Discusión y análisis de las ideas. Para tomar idea crítica de determinadas ideas conviene concentrarse en los ejemplos que las apoyan y desde allí empezar la discusión. Es decir, que se trata primero de juzgar una idea, una teoría o una propuesta metodológica en términos de su propia racionalidad. 3. Presentación de las objeciones apoyadas en ejemplos propios. El comentario de los ejemplos nos lleva a la formulación de objeciones personales. Habrá que complementar esto con ejemplos propios que respalden la validez de nuestras objeciones. Y por último, la formulación de las conclusiones.